El tema de esta mañana es la guerra de los mundos, y el pasaje que vamos a leer el día de hoy está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2, y le damos la bienvenida a las personas que se están uniendo a nosotros a través del YouTube. Quería leer nuevamente con ustedes, que ya lo hemos hecho, pero quería leerlo en una versión un poquito más sencilla de poder entender. La palabra del Señor dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que han sido expulsados de su país y ahora viven fuera, en las localidades de, las comienza a mencionar, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué son elegidos? Para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Quería comenzar con una pequeña introducción. El estado de Nueva Jersey es famoso en todo el mundo por un motivo. En el año 1938 sucedió un evento que marcó la vida de una generación, y sucedió en este estado donde se está viviendo, en Nueva Jersey. En la cadena de radio CBS había un programa nocturno, y un 30 de octubre de 1938, un día antes de Halloween, un locutor llamado Orson Welles se le ocurrió la idea de hacer un radioteatro diciendo que extraterrestres estaban invadiendo el planeta Tierra. Ahora, obviamente, él dijo eso al comienzo, pero la gente que iba entrando al programa conforme avanzaba no sabía que era una radionovela. Entonces Orson Welles comenzaba a desarrollar su trama. Y cuando la gente prendía la radio, cuando ya había comenzado la novela, entonces escuchaba: gente de otro planeta está viniendo a nuestro país, ¿no? Incluso hacía supuestamente esa radionovela un enlace con reporteros. Estamos con el reportero en la ciudad de Grover's Hill, así se llamaba la ciudad, donde se habían visto los avistamientos de ovnis. Estamos con el reportero en la ciudad de Grover's Hill, y él nos va a decir qué cosa es lo que ve. Así es, Orson, muchas gracias. Increíble lo que vemos aquí, señores. Platillos voladores, gente luminosa caminando. Se acercan a mí, es imposible. Tengo que cortar. Cortaba. Así vamos viendo que la invasión extraterrestre comienza. Durante una hora, Orson Welles, en la cadena de radio CBS, hizo una novela. Ahora, miles de personas escucharon eso y pensaban que era un noticiero. Ahora, está establecido, o sea, está fichado, ¿no? Comenzaron a llamar a todas las comisarías del estado de Nueva Jersey, cientos de personas. En ese tiempo la tecnología telefónica no estaba muy desarrollada. Había teléfono, ¿no es cierto?, de mano, no habían celulares. Se bloquearon todas las líneas, ¿no? Cientos de llamadas de personas que también habían visto, ¿no? Sí, yo también veo un plato volador, se está elevando ahora. Nada de eso pasó. Ahora, ¿cómo se llamaba la historia que narraba Orson Welles? La guerra de los mundos. Y quizás tomando un poquito ocasión de esto, de esta situación real que pasó, ¿no? Que es historia, que hoy día, casi 100 años después, la estamos contando. Realmente vivimos en una guerra de mundos, vivimos en un mundo polarizado, ¿no? No puedes estar en el medio. En los Estados Unidos, o tú eres demócrata o eres republicano, o eres antiaborto o eres proaborto, apoyas la igualdad de género o no. No puedes estar en el medio, ¿ok? Porque vivimos en un mundo que corre contra otro mundo. Y el cristiano viene de una vida contracultura. El cristiano niega muchas cosas que la cultura nos influye. Ahora, estamos llegando a un tiempo en el cual el cristiano, por oponerse a un montón de cosas, es una persona intolerante, una persona anticuada, una persona que vive desfasado de la realidad. Vale decir, estamos en la guerra de los mundos. Quizás no es una guerra extraterrestre, quizás no es una guerra con cañones, espadas, ejércitos, pero es una guerra mental, una guerra espiritual. Y usted está sometido a muchas presiones. Lo quiera o no, usted está sometido.
tanto te bombardean con cosas, ¿no? Por las redes, por las noticias, por una corriente que hay en el mundo, que finalmente uno termina cediendo a muchas cosas. Yo no sé si usted sabe que la gente utiliza tanto las redes sociales que cada 10 segundos en el mundo, en el Instagram, ponen 10.000 selfies. Escúchame, ¿eh? Cada 10 segundos en el mundo se ponen 10.000 selfies. ¿Okay? Entonces te bombardean y ya lo que en un comienzo era malo, ahora ya no es tan malo. Ahora, estamos hoy día tratando de comenzar un estudio acerca de la epístola del apóstol Pedro. Entonces, nosotros vamos a ver que el apóstol Pedro también vivía en un mundo que estaba en contra de otro mundo. Y si tú crees que ser cristiano ahora es difícil, en el tiempo del apóstol Pedro era peor. Te explico qué cosa era lo que pasaba. En el tiempo que está escribiendo Pedro esta epístola, quien dominaba el mundo eran los romanos. Y el emperador era Nerón. Nerón había mandado quemar la ciudad de Roma, dicen algunos. Otros dicen que él no estaba en Roma y que pasó un incendio y cuando él se dio cuenta ya fue muy tarde. El asunto es que los hechos fueron que se quemó la cuarta parte de la ciudad de Roma. Desde allí, viendo Nerón cómo su gran imperio se iba destruyendo por el fuego, comenzó a tener muchos problemas con su gente. ¿Cómo no había podido Nerón prever que pase algo así? ¿Qué cosa fue lo que hizo Nerón? Le echó la culpa a los cristianos. Los judíos, los cristianos son los que tienen la culpa. Ellos son los que han incendiado. Tenemos algunas pruebas, dijo él, de que ellos son los que han incendiado Roma. Ahora, ¿qué cosa era lo que comenzó a hacer Nerón? Nerón comenzó a perseguir a todos aquellos que tenían su fe en Cristo Jesús. A los que eran tomados, los ponían en circos. Entonces allí les tiraban, nosotros vemos que salían de unos fosos, salían un grupo de leones. Leones hambrientos, no les daban comida muchos días y devoraban a todos los cristianos creyentes en ese tiempo. Otro de los castigos que hacían, a los cristianos los mataban, los cortaban en muchos pedazos y luego servían de antorchas que los ponían alrededor del palacio de Nerón. Entonces, lo que está ardiendo aquí no es un trapo, es el cuerpo de un hermano suyo en la fe, que fue amarrado como castigo por supuestamente incendiar Roma. Entonces, nosotros estamos viendo la guerra de los mundos. Y Pedro le está escribiendo a esta comunidad de fe que está sufriendo. Y Pedro les escribe a ellos y les dice: les escribo a ustedes que están siguiendo la fe o no. Les escribo a ustedes que tienen que seguir la fe, pero como debe ser. Y nosotros vemos que este hombre que escribe esto era el apóstol Pedro. Pedro es el mismo apóstol que narra los evangelios. Pertenecía al círculo íntimo de Jesús. Y esta es una epístola que debía ser escrita en forma general. Recordemos que en los tiempos del apóstol Pedro no habían Biblias. Lo que habían eran rollos, ¿no?, de papiro, de pergamino, que se ponían así, y esto se le encargaba a alguien que se llamaba el heraldo, y el heraldo tenía que ir hasta su destino, y en este caso tenía que leerlo de iglesia en iglesia donde le establecía el apóstol. Así pues, los seguidores de Jesús habían sido expulsados de su propia tierra y ellos habían huido salvando sus vidas. Los que no habían sido apresados por Nerón salían corriendo de Roma o de los distintos sitios del imperio y tenían que salvar sus días. Ahora, esto, aunque parecía al comienzo un desastre, finalmente fue una bendición, porque al los cristianos comenzar a extenderse por el extranjero a otros sitios, comenzaron a formar pequeñas comunidades de fe donde ellos iban, y comenzaban a abrir iglesias donde nunca se pensaba que iba a pasar esto. El evangelio empezó aquí, en un pueblo llamado Israel, y de allí corrió
hasta Antioquía. Nosotros vemos algunas epístolas en la Biblia, por ejemplo, la epístola a los Efesios, a los Corintios, Tesalónica, Filipos, ¿no? Y miren cuán lejos pudo llegar el Evangelio. Y acuérdense de algo, la primera iglesia dice que en una prédica del apóstol Pedro se convirtieron 3.000 personas. Ahora dice 3.000 hombres. Muchos dicen que no estaban contando a las mujeres y los niños. Ahora, entonces ellos comenzaron a reunirse, pero el encargo del Señor Jesús fue ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Pero ¿saben qué pasó? Cuando la iglesia comenzó a ver que era lindo andar en una mega iglesia grande, hermosa, con grupo de alabanza, evangelistas, personas que hacían milagros, daban la palabra por todos lados, se olvidaron del mandamiento de Jesús y se quedaron en Jerusalén. Entonces, todos estos movimientos que pasaron fueron para que se cumpliese lo que dijo el Señor Jesús: y me seréis testigos, primero en Jerusalén, después en Samaria, un poquito más lejos, y después hasta lo último de la tierra. Entonces, hay algunos que dicen así: Hechos 1:8 decía de que debemos ser testigos del Señor hasta lo último de la tierra. Y como la iglesia no se quiso mover, entonces en Hechos capítulo 8, versículo 1, vemos la persecución que hubo para que la iglesia pudiese por fin ser empujada hacia afuera. Algunos teólogos dicen, cuando la iglesia no quiere cumplir Hechos 1:8, entonces Dios manda Hechos 8:1, o sea, haciendo un juego de palabras, ¿no? Porque cuando la iglesia no quiere predicar, Dios le empuja de alguna manera para que la iglesia salga a hacer su trabajo. Entonces, Pedro es el apóstol que está animando a todos los que viven fuera de Israel a que no se desanimen de seguir las cosas de Dios. Seguimos avanzando un poco entonces, hermanos. Primer versículo que nosotros leemos en Primera de Pedro capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a todos los que han sido, ¿qué dice? Expulsados de su tierra y ahora son extranjeros en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Mejor dicho, alguien como tú. Alguien que por alguna circunstancia de la vida ya no vive donde nació. Alguien que por una dificultad económica, social, familiar, muchas veces tú no podías decidir, tu padre te trajeron y estás en un país que no es el tuyo. Pablo les dice a aquellos que no están en su país: Dios todavía tiene un mensaje para ustedes. Dios no los ha olvidado. Dios está presente en cada cosa que ustedes hacen. Porque como decía el poeta, patria no es el sitio donde uno nace. Patria es el sitio donde uno trabaja, donde uno crece, donde uno echa recuerdos y finalmente donde uno muere. Entonces, hoy día, por ese trabajo que hicieron los primeros apóstoles, confesos cristianos en el mundo, 3.600 millones de personas. Y todo comenzó con 12 que recibieron las enseñanzas del Señor Jesús. Hoy día, más de 2.000 años después, 3.600 millones de personas conocen la palabra del Señor. Ahora, Pedro les escribe a todos los que están lejos y dice: esta epístola es escrita para aquellos que viven fuera de su país, quienes por circunstancias de la vida han encontrado en otro país una patria. Podemos vivir lejos de nuestro hogar de origen, pero la fe depositada en nuestros corazones es la misma, no ha cambiado. Dios no cambia. Su GPS puede decir que usted está en Europa o que usted está en Asia o en Norteamérica, pero si Dios está en su corazón, Dios es el mismo. La Biblia dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que nosotros somos doblemente expatriados. Extrañamos nuestro país de origen, pero el apóstol también dice que nosotros debemos extrañar otra patria, no la cual donde nacimos, sino a la patria donde vamos a ir. Y esa patria se llama el cielo. ¿Usted sabe que usted está yendo rumbo al cielo? Quizás usted nació en una patria, quizás usted está caminando en otra patria, pero yo no sé si usted ha tomado conciencia de que usted está llegando a una tercera patria,
o quizás a una cuarta, a una quinta, depende de cuántos lugares haya estado en la vida. Pregunta: ¿nosotros vivimos pensando en lo que vamos a gozar en el cielo? ¿O vivimos pensando qué le podemos sacar a la tierra? ¿Qué le podemos chupar? ¿Qué podemos vivir, aspirar en este mundo? Y la Biblia nos dice: recuerden que ustedes son peregrinos en esta tierra. Y la vida es un viaje, hermanos. La vida es como meterse a un bus, a un tren. Usted va parando de estación en estación. A veces hay gente que sube, a veces hay gente que baja. Pero igual usted sabe dónde se subió y usted sabe dónde quiere bajar. Y cuando usted llegue a su estación final en la vida, que se llama el cielo, que usted haya podido disfrutar este viaje que se llama vida. ¿Usted sabe que hay muchos cristianos que no disfrutan su viaje? Hay muchos cristianos que conocen de Dios, saben las cosas de Dios, repiten verdades de Dios, pero no disfrutan su viaje. Están más preocupados por tantas paradas que tiene la vida. Están más preocupados por el gordito que le tocó al lado y se queda durmiendo y le pone la cabeza al costado. Pero no nos preocupamos por nuestro destino final. No vemos el paisaje, no vemos lugares nuevos. Estamos todo el día pendientes del celular. Y así viajamos, pero no disfrutamos. ¿Cómo es su vida de fe?, le preguntan esta mañana. Estamos estudiando los días martes la epístola de los Filipenses. Y el tema de la epístola de los Filipenses es vivir con gozo. Y hermanos, a veces nosotros decimos que vivimos con gozo, pero no reímos, ya no hacemos bromas, no nos acercamos a nadie, no queremos saludar a nadie. Vivimos nuestra vida a nuestra forma, a nuestra manera. Que nadie se meta conmigo y yo no me meto con nadie. Ese no es el plan de Dios para usted. El plan de Dios es que donde usted está, en su Ponto, Capadocia, Galacia, Nueva Jersey, usted pueda influir en otros y que el evangelio siga corriendo. Y usted sabe que cuando el evangelio llegó a esas ciudades no se quedó ahí, siguió creciendo. Ahora, que el evangelio no se quede acá en Nueva Jersey, que el evangelio siga creciendo. Yo sé que muchos de ustedes en algún momento van a ir a otro sitio. De repente van a emigrar a otro lugar, a otro estado. Van a regresar a su país. Van a ir a otro lado. Quizás no tengas un título de pastor, de misionero, de ministro, pero allí donde estés, tú puedes influir en las cosas de la fe. Lo segundo que te pregunto es, cuando usted se vaya, ¿la gente se acordará de ti? ¿Se acordará de algo que hiciste? ¿De algo que dijiste? ¿O se acordará de todo lo malo que hacemos? Yo siempre cuento una historia. Hace muchos años en una iglesia, la iglesia era pequeña y una de las cosas que nos pedía el pastor era a un grupo de personas que teníamos auto, si podíamos recoger, hermanos. Entonces cada uno tenía asignado una de las personas que teníamos que recoger. Entre ellas yo tenía que recoger, una hermanita de edad media, ¿no? No quiero decir su nombre porque por esas casualidades del destino de repente puedo escuchar el mensaje. No es de esta iglesia, por cierto, es de otra iglesia. Ahora, la recogíamos todos los domingos y siempre salía el esposo a dejarla ahí, ¿no? Bien contento. El esposo, pastor, aquí está, vaya, chao, 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 dejaba a la esposa, ¿no? Entonces un día yo le digo a él, por su nombre, ¿no? Y fulano, ¿y por qué no vienes tú con nosotros? Ya que si yo te veo listo, ella está lista, ¿por qué no recojo a los dos y los dos vamos? Pastor, esas 3 horas que ella no está acá es el único tiempo que yo descanso en mi casa. Una alegría cuando ella no está. Todo hay paz, tranquilidad, felicidad, ¿no? Por favor, no me quiten ese es mi descanso, ¿no? Ahora, ¿de quién estaba hablando? De la cristiana. Que quería controlar todo, que renegaba de todo, que gritaba de todo, que estaba observando todo lo que hacía. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa? El evangelio no golpea, no influye. Más bien nos ven como personas estrictas, como personas serias, como personas que a todos estamos acusando. Y vemos un evangelio de juicio, un nuevo evangelio de amor. Entonces el apóstol Pedro nos dice que si bien es cierto, nosotros no vivimos en nuestro país, nosotros donde vivamos tenemos que reflejar
lo que Dios es en nuestras vidas. Con tus palabras, habla bonito. Di buenos días. Di perdón, te amo, disculpa. Fue mi culpa, yo lo hice. ¿Cierto? Dando un mensaje siempre de esperanza, de alegría, compartiendo lo que Dios hizo en ti. Yo tenía un hermanito que me enseñó cómo predicar. Él me decía: Fernando, el mejor día para predicar es los días lunes. Yo le digo: ¿cómo es eso que los días lunes? Fácil, me dice, tú llegas al trabajo y todo el mundo lo que te pregunta es: ¿qué tal estuvo tu día y tu fin de semana? Entonces, ese es mi momento en que yo aprovecho, ¿no? Entonces, si comienza, esta semana aprendí esto. ¿Y dónde aprendes eso? En mi iglesia, ¿cierto? Y allí, él dejaba así, una chiquita nomás, así. Entonces, después la gente se le acercaba y le decía: ¿a qué iglesia vas tú? Y allí, poquito a poquito, va tirando la semilla de fe. Así que, el apóstol Pablo nos dice: acuérdate, tú eres extranjero en el lugar donde tú vives, pero también acuérdate que somos extranjeros en el mundo. El mundo no es nuestro hogar. No nos deberíamos sentir cómodos en el mundo. Deberíamos tener esa ansia de llegar a nuestra patria celestial. Seguimos avanzando un poquito, así que el tema es para los que han inmigrado a este país. La inmigración es una situación muy real en este tiempo. Hay un estudio que dice que en el año 2023 habían en el mundo caminando, o sea, trasladándose de un sitio a otros, 300 millones de personas. Mira, 300 millones de personas saliendo de su país, buscando otro sitio donde ir. En África, ¿tú crees que solamente en nuestros países de Latinoamérica es así? No, los africanos están llegando a Francia, a España, Alemania, los de Marruecos están llegando a Europa. Entonces es un tránsito mundial que hay en todos lados, porque todo el mundo está buscando una mejor vida. ¿Okay? Entonces, estamos hablando con los que han inmigrado y queremos decirte que a pesar de la lejanía, aún hay esperanza para ti. No importa que la gente te mire mal, no importa que tú no seas gringo alto con ojos azules. Dios tiene un valor importante en tu vida y tú vales mucho para Dios. Y Dios te ama tanto que envió a su propio Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Para usted que vive en el extranjero, Dios lo ha mandado a llamar. Y Pedro sigue diciendo: yo les escribo, decía primeramente, a todos los que están fuera de su país, a los expatriados, así como usted. Y los comienza a nombrar uno por uno. Y dice: Pedro, el apóstol de Jesucristo, a todos los que han sido expulsados. Te quiero enseñar algunas cosas. Pedro se define a sí mismo como un apóstol o enviado. La palabra apóstol significa enviado. Entonces, aquí el apóstol Pedro indirectamente nos narra las 3 etapas de la vida de toda persona que conoce al Señor Jesús. Todos somos llamados por Dios. Hay un pasaje en Juan 15:16 que dice: no me elegisteis vosotros a mí. El Señor dice: sino que yo los elegí a vosotros para que estén conmigo. Todos debemos ser entrenados en las cosas de la fe. Punto número 1, todos somos llamados. Repite conmigo: todos somos llamados. Dios es el que te llama. Dios es el que te busca. Dios es el que busca las formas, las maneras de que alguien te comparta a ti. Pero lo segundo que nosotros debemos ser es ser entrenados. Y aquí muchas veces es donde se termina tu vida de fe. Nosotros escuchamos la palabra de Dios y la recibimos y decimos: qué lindo conozco de Dios. Esa es la entrada nada más. ¿Okay? Porque tiene que haber un segundo proceso, el proceso de ser entrenados. Segunda de Timoteo 2:2 dice: lo que has aprendido de mí, esto encarga a hombres fieles, que a su vez también le puedan enseñar a otros. Dijimos que el primer punto era ser, no escucho, tenemos que ser llamados. Y el segundo punto tiene que ser entrenados. Si usted no entrena, si usted no aprende, si usted cree que escuchar y seguir a Dios es solamente venir un domingo y de ahí desinteresarse toda la semana, no es el plan de Dios, no es el diseño bíblico. Usted tiene que ser entrenado. ¿Entrenado en qué?
en saber dejar los hábitos que antes tenía, en comenzar a aprender su nueva vida en el Señor, en comenzar a sustituir lo que usted era por lo que usted ahora es. Pero debe haber un momento en que usted también debe ser enviado para enseñarles a otros las cosas de la fe. Hechos 1:8 dice: y me serán testigos hasta lo último de la tierra. Entonces el proceso del cristiano es llamado, entrenado y enviado. Repitamos: llamados, entrenados y enviados. Usted que ha escuchado tantos mensajes, yo siempre les digo a los hermanos: ¿cuántos mensajes habrás escuchado en tu vida más o menos? Y me, pastor, unos 500. Todo el mundo me dice 500, no sé por qué, ¿no? Unos 500 más o menos, ¿no? 500 mensajes no son suficientes para que tú ya puedas enseñarle a alguien. Y obviamente que sí, pero si nosotros no tenemos el corazón de enseñar, entonces es muy probable que nosotros no hayamos aprendido nada. La Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y parte de amar a tu prójimo es enseñarle, estar con él, andar mano a mano con él cuando tiene sus dificultades, cuando tiene sus problemas, ver cómo puedes ayudarlo espiritualmente, oralmente y físicamente, materialmente. El amor de Dios golpea. El amor de Dios llega al corazón de cada uno de nosotros. Y muchas veces yo he contado, hermanos, que yo soy una persona que he sido golpeado por el amor material de una iglesia que estaba atrás mío. Porque cuando mi madre conoció las cosas del Señor, nosotros teníamos muchísimos problemas económicos. Madre recién abandonada, soltera, con 4 hijos. Y hermanos, había momentos, yo teniendo 12, 15, 13 años, abríamos la nevera y no había prácticamente casi nada, ¿no? Y mamá muchas veces: vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que... Y yo la miraba como ella oraba y... bueno, pobrecita, decía yo, ¿no? Como ora, lloraba. Y no creía. Pero me acuerdo que un día mi mamá, cuando más clamaba al Señor, cuando más oraba, sonó ahí: ¿quién es? Vamos a ver. Los hermanos de la iglesia con bandeja, comida, víveres. Esa nevera se llenó, pero de una, ¿no? Entonces, ¿cómo uno no va a creer en la mano de Dios? ¿No? Y la mano de Dios es a través tuyo. Hermano, no escondas tu mano cuando te piden servir al Señor. No escondas tu mano cuando te piden ser generoso para las cosas de Dios, cuando te piden un servicio para las cosas del Señor. Y no te estoy diciendo que dejes dinero aquí en la iglesia, te estoy hablando con tu prójimo. Te estoy hablando con el que está cerca a ti, con el hermano que necesita trabajo. Cuando te piden colaborar con algo en tu comunidad de fe, si te piden hacerlo, hazlo, porque estás devolviendo un poquito de lo que alguien hizo por ti. Así que el apóstol Pablo dice que usted es llamado, que usted debe ser entrenado y que usted debe ser también enviado. Creer, aprender y servir. Creer, aprender y servir. Ahora, las cosas de la fe no te las van a enseñar en YouTube. Las cosas de la fe no se aprenden en la calle. Las cosas de la fe se aprenden en la iglesia. ¿Ok? Y para eso sirve la iglesia, para que te entrenen. Una pequeña publicidad, un cherry, como dicen aquí. Los viernes estamos comenzando un curso de discipulado. Empezamos este viernes. Y hermanos, yo me sorprendí porque yo tenía que oficiar un matrimonio de una pareja que conozco hace muchos años. Y cuando vine, le encargué al hermano Manuel que dé la clase. Llegué un poquito tarde. Y un grupo bien grande, hermanos. Gracias al Señor, hermano Manuel, ¿no? Me sorprendió de verdad que los hermanos quieran aprender la palabra. Hermanos nuevos, ¿no? Hermanos que están recién conociendo las cosas del Señor y con la Biblia abierta comienzan a aprender los versículos. Hermanos antiguos, no dejen de aprender más de las Escrituras. A veces cuando pasa el tiempo no nos volvemos maduros, nos volvemos más duros en las cosas del Señor. ¿Ok? Porque creemos que sabemos todo. Creemos que nadie nos puede enseñar y nuestro corazón se vuelve orgulloso.
sea maduro, no sea más duro, ¿ok? En las cosas del Señor. Muy bien, seguimos avanzando entonces. Una más. Aprenda de las cosas del Señor en comunidad. La iglesia es el sitio donde usted aprende viviendo, conversando, aprendiendo. Y no se preocupe mucho por las cosas que hizo, porque Dios quiere trabajar en usted. En medio de la guerra de los mundos, de esta presión que usted encuentra en la calle, usted puede encontrar un grupo de personas con su misma fe, en los que usted puede andar juntos y puede seguir al Señor. ¿Te has puesto a preguntarte alguna vez, ¿por qué no me gusta andar con hermanos de la fe? Y cuando a usted no le gusta andar con alguien que tenga su misma fe, algo está enfermo en su corazón. Cuando a usted le gusta andar solo, cuando a usted le gusta andar solamente con las personas que a mí me gustan, algo está enfermo en su corazón. Algo entró en su vida que no es correcto, porque el Hijo de Dios debe servir a todo aquel que está a su lado, al que conoce, al que no conoce, al que es su amigo, al que va a ser su amigo. Y hermanos, que esta iglesia sea una iglesia que seamos inclusivos, que podamos incluir al nuevo, que podamos incluir al que recién llega, que podamos extenderle la mano y que ellos sientan de que tienen una casa aquí en los Estados Unidos. Hay mucha gente que viene aquí que ya vino de sus iglesias, pero vienen heridos. Vienen heridos porque los trataron mal, porque los juzgaron, porque continuamente hicieron cosas que los dañaron. Pero si ellos conocen una iglesia como la Biblia dice que debe de ser, entonces ellos van a cambiar su corazón y su actitud. Que esta iglesia sea la iglesia del amor, la iglesia donde dejemos que la palabra sea la que cambie, que Dios sea el que convenza y nosotros seamos los que les animemos a seguir al Señor. El apóstol sigue hablando en estos dos versículos. Mire cuánto podemos encontrar en dos versículos, ¿no? Y dice el apóstol: a ustedes que están en el extranjero, que los han expulsado de su país, a ustedes que han sido elegidos según la presciencia de Dios Padre, por la obra del Espíritu que nos separa, santifica, dicen algunos sitios, con el fin de obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracia y paz sean a vosotros. Hermanos, Dios comienza la obra de fe en usted. La Biblia dice que usted ha sido elegido por Dios. No se angustie por lo que hizo. Enfóquese por lo que Dios está haciendo en usted. El Padre lo busca, Cristo lo perdona y el Espíritu Santo lo empuja a seguir en su vida de fe. La Trinidad está trabajando en su vida. Y como no nos damos cuenta, ¿cómo nos damos cuenta que estamos en los caminos de Dios? Porque obedecemos a lo que Dios pide. La Biblia dice que Dios nos ha elegido, ¿pero para qué? Para obedecer, con el fin de obedecer. Para eso te escogió Dios, para que obedezcas. ¿Cómo te das cuenta que alguien no está andando en los caminos de la fe? Porque no obedece. Porque siempre hace lo que quiere. Siempre hace su capricho. Siempre toma malas decisiones. La gente le dice, no hagas esto, pero ellos insisten en hacerlo. Entonces, uno entiende que conocen las cosas de Dios, pero no está siguiendo el camino que Dios quiere. Y en la guerra de los mundos vivimos entre dos propuestas bien marcadas. Salir a buscar lo mejor del mundo, disfrutar lo mejor del mundo, o ser encontrados por Dios en medio del mundo. Mateo 16:2, el Señor Jesús nos da una sentencia que hasta ahora retumba en nuestros oídos. ¿De qué le aprovechará el hombre ganar todo lo que hay en el mundo si finalmente pierde su alma? Así que, lleno de temores y culpas, ha hecho cosas que lo han llevado a la separación familiar, discusiones en su vida, divorcios, lejanía de sus hijos, bancarrota. Hay un mensaje de esperanza para usted que puede tener un encuentro personal con el Señor Jesús. Y aquí vemos a las tres personas de la Trinidad trabajando en usted. Dios lo busca. Dice, según el previo conocimiento de Dios. Jesús lo perdona. Somos rociados con su sangre. Y aquí el apóstol pone un ejemplo que de repente nosotros no entendemos muy bien, pero el judío lo entendía perfectamente. Cuando el judío quería pedir perdón, llevaba un animal, un sacrificio al sacerdote y se lo presentaba.
El sacerdote mataba a ese animal y ese animal representaba los pecados que nosotros teníamos. Ese animal debía morir en lugar suyo. Ese animal lo sustituía. Ahora, ¿qué hacía el sacerdote? Agarraba la sangre de ese animal y lo comenzaba a rociar el altar y comenzaba a rociar a la persona en las orejas, en las mejillas y en parte de su cuerpo. Cada vez que esa persona se miraba, se daba cuenta que estaba rociado con la sangre del sacrificio. En otras palabras, estaba perdonado. Y nosotros, dice la palabra, tomando este ejemplo del apóstol Pedro, nosotros somos rociados con el sacrificio que no se presentaba cada año, que no se presentaba continuamente, sino con un sacrificio que se presentó una sola vez y para siempre, que es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que lo perdona. Muchas veces Dios nos perdona, pero usted no se perdona, porque usted no se perdona el que haya lastimado a tanta gente. Usted no se perdona que haya destrozado un hogar. Usted no se perdona que haya hecho eso que marcó su vida. Pero permíteme decirte que la Biblia nos promete que si el Señor nos perdona, todos nuestros pecados son echados a lo más profundo de la mar. Y el Espíritu Santo te va apartando, te va sacando del amigo que no te conviene, te va sacando de la relación que te llevó al fracaso, te va sacando de esos lugares donde solamente gastabas tu dinero y al final te llevaba a una crisis personal, de nombre y familiar. Así que las tres personas de la Trinidad trabajan en ti. Para ti que eres expatriado, para ti que estás en el extranjero, para ti que por diversas circunstancias estás en Estados Unidos, Dios no deja de trabajar en ti. Dios te busca. El Señor te perdona y el Espíritu Santo te aparta. Porque Dios te llamó, porque Dios te está entregando y porque Dios quiere que tú seas enviado. Son los tres procesos en la obra del Señor. Y seguimos un poquito más. Para usted que trabaja, para usted que hace su mejor esfuerzo, para usted que todas las mañanas sale a trabajar, para usted que todas las mañanas se levanta muy temprano y tiene que llegar a una cierta hora para trabajar, o para usted que tiene el trabajo más difícil del mundo, criar hijos, ¿no? Ese trabajo que no tiene vacaciones, que no tiene paga, que es 24/7. Para usted Dios tiene hoy día un mensaje. Y el mensaje para usted que vive en otro país es lo que dice el apóstol Pedro. Hay un mensaje para usted que vive en otro país, para usted que es expatriado. Y el mensaje es: gracia y paz sean a vosotros. Y la obra salvadora de Cristo se conoce como la gracia de Dios. Y eso significa que Dios, al acercarse a ti, te da un regalo que tú no mereces. Es un favor, un regalo inmerecido. Entonces, la obra salvadora de Cristo se conoce como la gracia. Vuelva a Dios, pídale perdón por sus pecados, pídale perdón por sus errores, por sus malas decisiones. Y hay un mensaje para el que está a su lado también. Pedro hace un juego de palabras entre algo que pasaba en ese tiempo. Ustedes han visto cómo se saludan aquí, ¿no? Los americanos. ¿Algún saludo de un americano? A ver, para los que están escuchándonos en el YouTube y están en otro país. A ver. High five. High five. High five. Ok, ¿qué más? Puño. ¿Eh? ¿Qué más? Ah, hey, hi there. Como dicen así de alguna raza, ¿no? Hi there, how are you? Okay. ¿No es cierto? O si no, WhatsApp. Good morning. Acá dicen tan rápido good morning que se escucha morning nomás, ¿no? Good morning. Entonces, el saludo del judío era shalom. Shalom era el how you doing de esa época. ¿Ok? Se veía un judío con otro judío. Shalom. Hasta ahora se saludan así. Shalom significa paz. ¿Ok? Ahora, el que no era judío tenía otro saludo, ¿no? Se decía gracia. Entonces, el apóstol Pedro dice que ahora los que saludaban con gracia y los que saludaban con paz podían vivir juntos en armonía. Los romanos y los judíos, que eran enemigos en ese tiempo, ahora podían vivir juntos en armonía. Porque solamente después de la gracia viene la paz. Escucha la sentencia que da el apóstol. El apóstol no dice paz y gracia sean a vosotros.
Él se empeña en decir gracia y paz. Primero viene la gracia salvadora y después viene la paz. Porque, querido amigo, la paz no es un objetivo. La paz no es un camino. La paz es una consecuencia de vivir en la gracia en Cristo Jesús. Paz no tiene el que tiene mucho dinero. Nosotros vemos las grandes crisis y angustias de los millonarios de esta época, que están haciendo juicios, que están haciendo rencilla contra decisiones que ellos hicieron. Porque tener una cuenta en el banco abultada no te da la felicidad. La belleza no te da la felicidad. Nosotros vemos a las mujeres más bellas del espectáculo, de Hollywood, las actrices, las cantantes, se casan con ellas y después los que se casan con ellas las dejan a ellas por otra que realmente no es tan bonita. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la belleza no lo es todo. La belleza es pasajera. La Biblia dice, engañosa es la gracia, pero la mujer que teme a Jehová, esa es la que será alabada. Así que la paz no es un objetivo. La paz es una consecuencia de haber alcanzado la gracia salvadora en Cristo Jesús. Así que hoy día aprendemos que somos separados, llamados por Dios. ¿Para qué? Para obedecer. ¿Ok? Aprenda a obedecer. ¿Qué le cuesta dejar? ¿A dónde le cuesta dejar de ir? ¿Con quién está andando? ¿Cuáles son sus travesurillas que usted hace? Que, Señor, ya poquito a poquito. ¿No? Bueno, tienes que aprender a obedecer. El que aprende a obedecer en las cosas pequeñas puede obedecer en las cosas grandes. La vida de un gran hombre de fe, de una gran mujer de fe, comienza con pequeñas cosas que va obedeciendo y va cambiando. Somos perdonados para ser verdaderamente libres. Y la fe que recibimos es para alcanzar la salvación. La fe no es para ver qué Dios te da. La fe no es solamente cuando estoy enfermo, cuando estoy en problemas, cuando me falta el dinero. La fe es un estilo de vida que en todo tiempo, en todo momento, tú lo puedes seguir. Así que vaya a la cruz. Si usted tiene un evangelio de Mickey Mouse, como digo yo, ¿no? Un evangelio fake, un evangelio que no es el verdadero, un evangelio que el fin de semana, solamente un domingo, se acuerda de agarrar su Biblia y el resto de la semana ignoramos totalmente a Dios. Recuerda, tienes que ir a la cruz. Todavía no sabes qué es ir a la cruz. Así que, querido hermano, querido amigo, en la guerra de los mundos, empiece su día en comunión y termine su día en bendición. Y ese es mi deseo para ti. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Oremos. Señor, te agradecemos en esta mañana. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque las palabras del apóstol Pedro aún, Señor, son tan reales en nuestras vidas. Y lo único que tú estás esperando es que dobleguemos nuestro corazón y nos arrepintamos, Señor. Tu palabra dice que tú nos estás buscando, que tú nos estás llamando. Y efectivamente cada domingo que venimos aquí, o cada día de la semana que estamos aquí, hay un llamado para ponernos a cuentas contigo. Señor, yo te quiero pedir que recibas nuestros corazones y que nosotros podamos realmente tomar una decisión seria de fe para entregarnos a ti de todo corazón y conocerte como debe ser. Gracias porque no solamente somos llamados, también hay un lugar donde nos aman, saben nuestro nombre, saben nuestras necesidades y a pesar de eso insisten en seguir a nuestro lado. Y enséñanos a entrenar personas que puedan enseñar a otros. Y cuando nosotros pasemos de este mundo, haya nuevas generaciones que sigan hablando de tu amor. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Así por de pie, una alabanza más, hermanos, por favor. Muchas gracias. Gloria a Dios. Dios lo continúe usando, pastor. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor.